buenas noches a todos. Tengan una cordial bienvenida a la actividad académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. El día de hoy vamos a tener una presentación que se denomina Reemplazará el bloqueo ISP a la epidural en la cirugía abdominal mayor y la cirugía de tórax. Nos acompaña hoy el doctor Antonio Bonilla, que es anestesiólogo de la Clínica Reina Sofía, de la Clínica Pediátrica Queralty, es profesor de Medicina Perioperatoria de la Fundación Universitaria Sanitas, coordinador académico de ASONEST, Bogotá y miembro del Comité de Aplicaciones de Ultrasonido de la Cundinamarquesa. Qué gusto que estés con nosotros aquí, Antonio, el día de hoy. Antes de dar inicio a tu presentación, voy a hacer un anuncio para los socios de la Cundinamarquesa. Como bien sabemos, hay múltiples investigaciones que han hecho evidente que los profesionales de la salud han venido teniendo un agotamiento físico y mental por la situación actual de pandemia, pues digamos que incrementó los niveles basales de estrés que tenían los profesionales a partir de las actividades laborales usuales. Y por lo tanto, hoy en día más que nunca se hace muy importante priorizar el cuidado de nuestra salud mental, además de la salud mental de nuestros compañeros de trabajo y de nuestras familias. Teniendo en cuenta esta situación, desde la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa, en cumplimiento con la función y misión de la institucional, queremos apoyar de alguna manera esta situación de crisis en salud mental, por lo cual a partir de la actividad académica del día de hoy se va a hacer un sorteo aleatorio de un texto de arte terapia. Entre los socios, los afiliados activos de número que estén presentes durante la conferencia. La arteterapia es una terapia, como su nombre lo indica, que busca desde la creatividad realizar arte para mejorar y explorar el bienestar mental y emocional de quienes lo practican. Para la realización de arteterapia no es necesario ser experto en arte ni tener formación específica en esto, y digamos que quienes la practican y que estén interesados pueden encontrar beneficios en reducción del estrés emocional, la autoconciencia y alcanzar un mayor nivel de introspección sobre las situaciones. Entonces, a partir de esta actividad académica, vamos a tener el sorteo de uno de estos textos mensualmente que serán anunciados, el ganador será anunciado en la siguiente actividad académica. Ya sin más preámbulos y dándoles nuevamente la bienvenida a nuestra actividad de hoy, nos acompaña Antonio Bonilla. Qué gusto tenerte aquí, Antonio. Muchas gracias. Bienvenido Gracias. para que demos inicio a la actividad académica. Mil gracias, Marta, por la invitación. Para mí es un gusto, un placer, un honor siempre estar en este tipo de actividades de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Pues cuando estamos presenciales tenemos la oportunidad de interactuar un poquito más, de charlar, pero pues lo que espero es que esta conferencia sea útil para ustedes, que podamos respondernos preguntas acerca de este tema tan controversial. Espero que por el Zoom que tengo yo acceso aquí, en el chat, ustedes envíen las preguntas. Carolina Vargas nos va a hacer el favor de coordinar esa parte por allá, y recuerden que por el Facebook Live también pueden enviar sus preguntas. La idea es que al final ojalá podamos tener algún tipo de interacción y si hay cosas extras para comentar, pues lo hagamos. Quiero dar un poquito de introducción a de dónde salió esta charla. Esta charla tuve el honor de ser invitado al Congreso de ISURA en Toronto hace unas semanas, y el doctor Vincent Chang de la Universidad de Toronto me invitó a participar en un bloque
en conjunto con el doctor Mauricio Forero de la Universidad de McMaster, el doctor Amit Pawa de Geese St. Thomas de Londres y del coordinador de anestesia regional de Stony Brook de la Universidad de Toronto, el doctor McCarthy. Y pues desarrollamos una actividad muy interesante al respecto de este tema del ESP. Y digamos que esta que es mi charla, pues es la que les voy a dar. Tengo que decir que está recargada con todas esas ideas que votamos ese día, todas las personas que estuvimos allí en Isura y estos otros conferencistas, de tal manera que pues van a oír una charla, es esta misma charla, pero como recargada. Espero que les sea útil para su vida clínica. Entonces, la pregunta que me puso el doctor Chang es reemplazar el bloqueo ISP a la epidural para la cirugía abdominal mayor y cirugía de tórax. Difícil pregunta. Entonces, lo primero que tengo que decir es que pues no tengo en general conflictos de interés, pero digamos, sin importar si uno tiene relación con la industria o no, con relación a un tema en particular, pues uno tiene perspectivas diferentes. Cuando uno es un anestesiólogo entrenado y regionalista, pues uno tiene tendencias a pensar que las técnicas regionales son mejores que las otras opciones. Si uno tuvo la oportunidad de participar en una publicación de un tema en particular, podría estar sesgado hacia ese tema. Pero pues, pues tener diferencias. La otra parte es que pues hoy día si uno va a dar una charla pues como interesante e innovadora en anestesia regional, si nosotros nos ponemos a pensar pues la anestesia regional migró de lo central a lo periférico y los bloqueos periféricos están migrando hacia las técnicas que son interfaciales, entonces pues más o menos una charla innovadora en anestesia regional sería aquella que hable de bloqueos interfaciales, o sea, bien de los bloqueos interfaciales. Vamos a ver si lo hacemos o no. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les quiero decir que en la parte inferior derecha, como ustedes tienen el zoom allí, de pronto mi imagen está ahí, pueden quitarla o pueden ubicarla en la parte inferior derecha de su diapositiva, que ese lugar está destinado para la imagen de moderador. Con eso no se van a tapar ningún tipo de información relevante de las gráficas o de las diapositivas. Asimismo, van a encontrar códigos QR que van a poder escanear para poder bajar la bibliografía de la charla. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que quiero decir es que, pues digamos, hemos visto muchos cambios en anestesia regional recientemente y la pregunta que uno se hace, ¿cuántos de estos cambios son realmente innovaciones en salud? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es una innovación en salud. Habiendo una mejora, habiendo un problema existente, perdón, pues uno se plantean mejoras o soluciones o cambios, pero no todos esos cambios resultan en solución al problema. No todos esos cambios resultan ser innovaciones. Una innovación debe ser algo que es nuevo o significativamente diferente, que pues en este caso es aplicable a la salud, pues en el caso particular analgesia de tórax y de abdomen, y que pues debe proveer un beneficio en el campo, por supuesto con los pacientes en el centro, y ojalá lograr cambios a gran escala y que duren en el tiempo, desarrollos que influyan en la eficiencia, la efectividad y el cuidado. Entonces la pregunta ¿es el ISP una real innovación en salud? Vamos a verlo. Si nosotros miramos esta bonita gráfica que desarrollaron el doctor Chin, Mariano y el Bogdadi en este suplemento de anestesia, la revista británica que se los recomiendo de este año, que está centrado en anestesia regional, pues ustedes van a ver cómo la epidural claramente pues lleva mucho más tiempo que las otras técnicas regionales, de tal manera que pues digamos que la epidural, si la comparamos con los paravertebrales o con el bloqueo ESP, que es de lo que vamos a tratar en la conferencia, pues la epidural lleva muchísimo más tiempo claramente y pues ha soportado la prueba del tiempo.
vemos cómo hay altas y bajas en las aplicaciones de anestesia regional y sabemos cómo en las últimas décadas se ha disparado el uso de las técnicas regionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este porcentaje de población cubierta por las técnicas regionales probablemente son menos del 25% de todo el potencial de la gente que debería recibir alguna técnica regional en el manejo perioperatorio del dolor. Ok. Oh, Dios. ¿Y yo cómo borro esto? ¿Me va a quedar ahí por siempre? No puede ser. Ahí sí necesito una ayuda. Pensé que esto se me quedaba solo en esta diapositiva. ¿Cómo lo borro? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Algún experto en Zoom? Porque se me van a quedar las rayitas. Alejandro Arbeláez, necesito una ayuda ahí. Bueno, nada, voy a seguir así. Si tienen alguna solución, por favor, mándamela aquí por el chat y lo resolvemos. Bien. Entonces, las epidurales, primero vamos a hablar sobre el tema de las epidurales. Nosotros sabemos que las epidurales son una excelente opción analgésica, para los pacientes de cirugía torácica y abdominal si nosotros la comparamos con la PCA. Esta revisión de Cochrane lo que muestra es que en el dolor estático, hay un beneficio modesto de la epidural que no parece ser clínicamente importante. Sin embargo, si nosotros vemos el dolor dinámico, claramente es mejor el impacto de la epidural versus una PCA de opioides de alta potencia. El tema es que, pues digamos que de alguna manera la PCA nunca falla. Mientras tanto que las epidurales pueden fallar de vez en cuando, particularmente cuando hablamos de epidurales torácicas. Las habilidades de los anestesiólogos en epidurales torácicas no son tan buenas, digamos, como en las epidurales lumbares, de tal manera que nosotros podemos tener un porcentaje significativo de esas fallas. Entonces, veníamos diciendo que la epidural es genial, que pues la PCA no falla, la epidural sí falla de vez en cuando. El otro aspecto negativo de la epidural, claramente, y creo que a todos nos ha pasado, es que nos han echado la culpa de la epidural de muchas cosas, particularmente de la hipotensión. Sobre todo en cirugías mayores, en donde hay alto recambio de líquidos, poner una epidural es un inconveniente porque de la unidad de cuidado intensivo siempre van a llamar a decir que está hipotenso por la epidural y eso es una de las limitaciones importantes para la utilización de las epidurales. Ok, entonces ahora veamos la evidencia que hay con respecto a la epidural versus el bloqueo paravertebral. Lo primero que nos dice esta revisión de Cochrane es que la heterogeneidad de los estudios que comparan epidurales con paravertebrales es muy importante. Eso tengámoslo como un elemento a tener en cuenta. Pero sabemos que en términos de mortalidad, complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias, estancia hospitalaria, en general no hay diferencias entre las epidurales y los paravertebrales. Y epidurales y paravertebrales son iguales de buenos para el manejo del dolor agudo. Y el paravertebral no produce la hipotensión que produce el epidural. Además, el paravertebral reduce complicaciones menores como náusea y vómito, prurito y retención urinaria. Entonces, el paravertebral es tan bueno como un epidural, sin los problemas de la epidural. La parte de anticoagulación es una cosa que por supuesto es discutible porque el paravertebral también es un bloqueo profundo, pero digamos que si nosotros vamos a ver las guías hoy día de tórax, de analgesia de tórax, como estas que son del grupo de Prospect, que es procedimiento específico, a mí me gusta decir también paciente específico, manejo de dolor, vemos como las guías de Prospect tienen pues primero que hay que utilizar una técnica regional para los pacientes de cirugía de tórax y segundo que lo primero que uno debería estar utilizando es un paravertebral. Y si no, pues entonces debería estar utilizando epidural. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de los paravertebrales. Bien, entonces ahora hablemos del bloqueo ESP.
El bloqueo de ESP es parte de un grupo de bloqueos en el área paraespinal, en la región paraespinal, junto con el bloqueo retrolaminal, el intercostal paraespinal, el bloqueo MTP, que es Middle Point Transverse Process. Todos estos bloqueos paraespinales, digamos que aparecieron en las últimas 2 décadas y pues han tenido bastantes reportes. ¿Cuál es la teoría? Es que podrían funcionar, como lo dice este artículo, como si fueran un paravertebral. O sea, buscan ser un paravertebral, pero sin tener que poner la aguja en el espacio paravertebral. Ahora, este artículo que apareció hace menos de 2 semanas, trata de estandarizar la nomenclatura de anestesia regional. Es un consenso Delphi que lo hizo ASRA y ESRA en cabeza del doctor El Baghdadi. Aquí en esta, orgullosamente tenemos a una anestesióloga colombiana, la doctora María Fernanda Rojas, y ellos lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en cuáles de todos estos nombres, miren acá, paravertebral erector de la espina retrolaminal, costotransverso múltiple inyección, subtransverso e interligamentario, costotransverso, aquí está el midpoint transverse process to pleural block, el MTP. ¿Cuál de todos estos, porque todos estos existían, habían reportes, cuáles son nombres de un mismo bloqueo? Y miren cómo todos esos nombres terminaron convirtiéndose. Hoy día solamente existe bloqueo paravertebral, existe bloqueo erector de la espina, existe bloqueo retrolaminar. En eso llegaron a en un consenso significativo, 96 a 89% de consenso entre todos. Y todos estos otros bloqueos desaparecieron, todos los que están en rayita, desapareció, SMTP desapareció y quedaron con la idea de que puede haber un bloqueo que se llama bloqueo del proceso intertransverso, ¿sí? Como en ese espacio entre las transversas podría colocarse un bloqueo allí, que sigue sin ser un paravertebral, pero es un bloqueo más de estos paraespinales. Entonces, digamos que uno piensa, el ESP apareció como una cosa nueva, realmente es un concepto, es administrar anestésico local en el espacio paraespinal con la finalidad, pienso yo, de poder lograr bloqueo del ramo ventral. El ramo dorsal se va a bloquear y ojalá bloqueo de, el espacio paravertebral y lograr los beneficios del paravertebral. Y luego entonces yo digo, si logro algo igual que el paravertebral y ya sabemos que el paravertebral es igual que un epidural, entonces pues yo voy a tener las mismas ventajas del paravertebral más fácilmente y con las mismas y con el mismo perfil analgésico de un epidural. Esa es, digamos, esa es la teoría. Bien. Lo que sabemos con respecto a la evidencia del bloqueo ESP en esta revisión del doctor Bansui de hace un par de años, 2019, es que de alguna manera en el mundo este fenómeno del bloqueo ESP pues ha sido diferente al de muchos otros bloqueos. La cantidad, es impresionante la cantidad de reportes de caso que hemos visto desde su publicación inicial en el 2016 hasta ahora. Y por supuesto, cada vez más aparecen estudios aleatorizados, ensayos clínicos y otro tipo de evidencia un poco más contundente. Los primeros que aparecieron, por ejemplo, este que es de un grupo turco en colecistectomía laparoscópica, muestran cómo pues, hay disminución del consumo de opioides. Ahora, yo probablemente no quiero hoy día un bloqueo o una herramienta de anestesia regional para la analgesia de colecistectomías laparoscópicas. Tal vez ese no es el escenario en el que yo quiero tener una nueva herramienta. Sin embargo, pues vale esta como una publicación inicial. En cambio, en escenarios como este, que es el de cirugía de seno, en donde sabemos que, bueno, dependiendo, porque hoy día hay variabilidad de las intervenciones que se hacen en seno, pero tienen el potencial algunas cirugías grandes de causar dolor posoperatorio y también el tema del dolor crónico posquirúrgico, pues también se demostró en estos estudios cómo de manera estadísticamente significativa, ojo, estadísticamente significativa, parece disminuir la cantidad de miligramos de morfina que los pacientes consumen. No así sucedió con las escalas visuales análogas que estos pacientes tenían. Entonces, hubo estadísticamente significativo un resultado.
¿Qué pasa con las cirugías abdominales? También hay escenarios en los cuales el ESP, por ejemplo, en esta hernia, en hernia epigástrica, mostró disminución del consumo de analgésicos y disminución de los rescates analgésicos que estos pacientes necesitaron. Y partiendo de este grupo de evidencia, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia saca un papel, un texto en el año 2019 diciendo que el bloqueo del erector de la espina es fácil de realizar, tiene muchas aplicaciones, la mayoría de la investigación ha sido enfocada a cirugía torácica y del tronco y dice, muchos expertos consideran que el ESP es una alternativa analgésica que podría reemplazar la analgesia epidural. Al final dicen que además es un bloqueo seguro. Pero claramente nosotros esperamos que haya mayor evidencia. Creo que para ese momento, muchos de esos enunciados, digamos, yo diría, son un poco avesados. Pero lo que sí estamos viendo es que ahora ya tenemos metaanálisis de los efectos analgésicos que nuevamente, miren acá el diagrama de Forrest, muestra significancia estadística a favor del uso del bloqueo ESP. Finalmente, pues se sigue desarrollando evidencia a este respecto y pues vamos a esperar esta revisión de Cochrane en los próximos meses, ojalá salga pronto, a ver qué nos dice de la evidencia disponible del ESP o de pronto están esperando un poco más. Con esa evidencia y ese panorama analgésico que nosotros tenemos, la epidural, los paravertebrales y el ESP con la evidencia que tiene en este instante, pues la pregunta es, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra práctica diaria? ¿Estamos utilizando o no estamos utilizando el ESP para cirugía torácica o abdominal? Nosotros encontramos una cantidad de material en Internet muy significativo, mayormente con respecto a cuestiones técnicas. Encontramos 1000 videos, pacientes haciendo así, diciendo que el ESP fue fantástico para ellos. Pero digamos que nosotros tenemos que determinar cuál es el real valor de una técnica regional. Este artículo, que hace parte del mismo suplemento de anestesia de este año, nos muestra cuáles son esos 5 elementos que hacen que un bloqueo realmente tenga valor, ¿sí? Y me parece muy interesante porque es como una primera, digamos, han habido aproximaciones previas a de qué se trata o cómo es un bloqueo exitoso, pero digamos que este es el primero que nos muestra esta tablita que van a ver a la izquierda, en donde están esos 5 elementos con los cuales yo digo que un bloqueo realmente tiene el potencial de convertirse en una innovación en salud. Entonces, ¿qué nos dicen? Lo primero que nos dicen es, bueno, uno, debe haber un concepto de accesibilidad, es decir, qué tan armónicamente esa técnica regional puede encajar con las guías clínicas o con los manejos, con los protocolos establecidos de manejo multimodal de los diferentes pacientes en los diferentes escenarios perioperatorios. Eso es número uno. Luego viene el concepto de la versatilidad, que es cuáles son las indicaciones, para qué sirve exactamente, ¿sí? ¿Para qué sirve exactamente? Luego viene el tema de riesgos versus beneficios, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo al que yo someto al paciente al realizar este bloqueo versus el beneficio que el paciente tiene al recibir el bloqueo dentro del marco de la analgesia multimodal? Luego viene qué tan fácil es hacerlo, o sea, la ergonomía del bloqueo. Es sencillo, tengo que poner al paciente con qué insumos debo utilizar, o sea, técnicamente es un bloqueo fácil o no es un bloqueo fácil. Y finalmente toca el punto del aprendizaje, que es muy importante. ¿Es un bloqueo fácil de enseñar? ¿Es un bloqueo fácil de aprender? Entonces, esos 5 elementos es lo que hacen que un bloqueo, en últimas, termine siendo un bloqueo que luego va a ser aplicable desde el punto de vista clínico. Lo llamativo de este artículo y la razón por la cual lo traje es que si ustedes revisan, ellos
ponen un cuerpo humano y dicen más o menos, estos son los bloqueos que cualquier anestesiólogo debería saberse de manera básica y que debería tener en su caja de herramientas para poder resolver la analgesia perioperatoria basada en anestesia, en técnicas analgésicas regionales. Y miren cómo para el tórax definitivamente allí no está la epidural, sino que ellos ponen al ESP como uno de esos bloqueos básicos que todos debemos saber y deberíamos manejar. La pregunta es, ¿y por qué los paravertebrales no están aquí? ¿Qué es lo que le pasa a los paravertebrales? Los paravertebrales, ¿por qué no están en este lugar? Ya de pronto vamos a hablar un poquito más de esto. Sin embargo, vamos a ver la otra cara de la moneda. Muchos artículos y muchas cartas al editor y publicaciones han salido de manera paralela en donde dicen, oiga, no, un momento, espere, esto pues puede parecer una maravilla, puede ser un bloqueo que tiene múltiples indicaciones, porque nosotros vemos indicaciones desde el cuello y miembro superior hasta tórax, abdomen, y estamos viendo cosas para miembro inferior también, etcétera, o sea, columna, que parece ser bastante prometedor. Entonces, primero es un bloqueo que tiene demasiadas indicaciones, entonces es como demasiado bueno para ser verdad, y no solamente porque el bloqueo sea fácil de hacer, también eso es una cosa discutible, pero no porque sea solo fácil de hacer, quiere decir que lo tenemos que hacer. Necesitamos más evidencia. Una de las cosas más controversiales al respecto del bloqueo del plano del erector de la espina probablemente es el mecanismo de acción. No tenemos claro realmente cuál es el mecanismo de acción. Vamos a ver si ustedes de qué se convencen en las siguientes diapositivas. De acuerdo a este artículo que escribieron el doctor Chin, que estuvo también en la primera publicación del bloqueo ESP, el efecto del ESP es un efecto directo del anestésico local. Si ven en esta gráfica de acá, pues sabemos que el ramo posterior va a estar cubierto, está ahí al lado está en el aspecto posterior de la transversa. Podría tener una distribución lateral, eso es discutible, como si pusiéramos un bloqueo del serrato. Lo que muestran los modelos cadavéricos, unos sí y otros no, es que el anestésico local o el infiltrado también va hacia la parte anterior y baña el nervio intercostal. Él tiene la posibilidad de bloquear el foramen como les decía hace un par de diapositivas, ser como un paravertebral by proxy, o sea, llegar al espacio paravertebral y tener ese elemento de analgesia visceral. Esto es terriblemente discutido. Hay muchas personas que de manera paralela se dedican a la anestesia regional y a la anatomía, y ellos dicen que simplemente es imposible que esto pase, que uno no puede poner anestésico local detrás de la transversa y esperar que eso llegue hacia el espacio vertebral. Y ellos se apoyan en los estudios cadavéricos que niegan ese paso hacia la parte anterior. Al respecto de esto, esta es una fantástica publicación que apareció este año, hace relativamente poco, de un grupo coreano, en donde ellos analizaron la anatomía del espacio paravertebral, y la forma en que lo analizaron fue con imágenes, con reconstrucciones tridimensionales de escanografías. Vamos a correr, espero que lo vean bien. Entonces, esto que vamos a ver es un corte sagital de ese espacio paravertebral, como lo ven aquí en la parte de la izquierda. Arriba es superior, la derecha es anterior, la derecha y abajo es anterior, y hacia la derecha y arriba vendría siendo lateral. Entonces, vamos a ver allí los cortes. Entonces, ahí empieza a correr, ahí nos empieza a mostrar el ganglio de la raíz dorsal, el ligamento costotransverso superior, se mueve un poquito más y nos muestra el ligamento costotransverso. Ahora vamos a dar un giro y vamos a ver hacia arriba en un corte axial y vemos el espacio entre la transversa y la costilla, ¿cierto? Y luego baja y ahí está el ligamento costotransverso, que es el que está en azul, me voy a devolver aquí un poquito. El ligamento costotransverso que está en azul, el ganglio de la raíz dorsal, el nervio intercostal, ¿sí? Y ellos básicamente lo que demuestran es que este ligamento costotransverso superior tiene una brecha lateral y una brecha medial, que es por donde ellos dicen que puede pasar el anestésico local cuando uno pone un ESP. Vamos a verlo
en esta gráfica que está aquí. Aquí en azul ustedes ven el superior costotransverse ligament, el ligamento costotransverso superior, y aquí los músculos intercostales. Aquí van a ver el nervio intercostal. Estas son las costillas y miren cómo se ven estas dos, digamos, fenestraciones, una medial y una lateral que ellos identificaron en ese estudio 3D, y esto explicaría cómo pasa del aspecto posterior al aspecto anterior. ¿Sí? Entonces, digamos que un elemento más para ese grupo que piensa que el ESP tiene ese mecanismo de acción directa sobre los nervios, particularmente sobre el nervio intercostal, y que puede pasar como les digo, al foramen y finalmente al espacio paravertebral. Ahora, la otra cara de la moneda. Existe otro 50% de anestesiólogos que piensan que el ESP no sirve, que el ESP no tiene un mecanismo claro, que el ESP, el efecto realmente es por efecto sistémico del anestésico local. Ellos, por ejemplo, dicen que cuando hacemos estudios aleatorizados controlados de ESP, deberíamos tener un grupo de intervención en donde se utiliza el ESP y otro grupo control en donde se esté administrando una infusión continua de anestésico local, de tal manera que descartemos el hecho de que el efecto sistémico sea el mecanismo de acción fundamental. Dicen que es menos efectivo que los paravertebrales de todos modos, que solamente es, pues técnicamente, vuelvo y digo entre comillas, fácil, y que definitivamente olvídense que el ESP no cubre el aspecto anterior. Por aspectos, por cuestiones anatómicas, no cubre la región paraesternal. Eso no es así. De tal manera que esta empieza a ser la otra cara de la moneda. Junto con eso, entonces aparece este metaanálisis del efecto analgésico del ESP en cirugía para cáncer, y básicamente ellos lo que dicen es sí como no, nosotros encontramos una diferencia estadísticamente significativa, pero de acuerdo a los cortes que establecimos, que son 2 puntos en una escala visual análoga, y miren, a las 0 horas 1.17, a las 6 1.17, a las 12 0.85 y a las 24 0.72, el ESP no es capaz de reducir ni 2 centímetros en la escala visual análoga. En términos de consumo de morfina en 24 horas, equivalentes orales de morfina en 24 horas, ellos dicen, nosotros consideraríamos significativo si el paciente consumiera menos de 30 miligramos de morfina, y el paciente que disminuyó más su consumo disminuyó en 17.6 miligramos de morfina. Luego, si lo analizamos desde el punto de vista estadístico, es estadísticamente significativo, pero no tiene un impacto clínico. De tal manera que ellos no recomiendan el uso de ESP en cirugía de cáncer de seno, por lo menos no en todos los pacientes. En respuesta a eso, algunos de los autores de varios artículos de ESP, en cabeza de esta doctora Bárbara Versick, dijeron: un momento, pero es que ¿quién es el que pone los límites? ¿Por qué, por ejemplo, no tuvieron en cuenta el hecho de que algunos pacientes pudieran tener no una cantidad en la escala visual, sino en porcentaje, como 50% de reducción de dolor, que es considerado como una cosa significativa en el alivio del dolor? No lo tuvieron, no lo consideraron. Y la otra que dicen es, mire, al ESP le están poniendo una vara más alta de lo que le pusieron a otros bloqueos en otros momentos de la literatura. Hay estudios que hablan de PEX2 y dicen que el PEX2 es efectivo si solamente con disminución de 1.1 centímetros en una escala visual. Lo mismo hay estudios de paravertebrales que consideraron que los paravertebrales eran útiles cuando habían disminuciones tan bajas como 1.24 centímetros en una escala visual. Entonces, es como si de alguna manera estuviéramos siendo injustos. La respuesta a eso es que igual para ellos no, un bloqueo no es significativo si la diferencia es menos de 2 tabletas de oxicodona. Para ellos. Para mí sería muy significativo disminuir 2 tabletas de oxicodona aquí en nuestro medio. Esa es la diferencia, pues, de lo que es la literatura anglosajona y nuestra literatura. En cualquiera de los casos, hay toda una controversia alrededor de lo que es estadísticamente significativo o clínicamente relevante y qué es lo que nosotros tenemos que ver en los estudios.
Este artículo de también un colombiano, el doctor Felipe Muñoz, junto con el doctor Vincent Chang, analizan la importancia de este concepto, el MCID, la diferencia mínima clínica importante. Es decir, cuánto es lo mínimo que yo digo que es importante para un paciente de tal manera que yo pueda decir que mi intervención realmente tuvo un efecto. Entonces, teniendo parámetros como este, la pregunta es si nosotros deberíamos reevaluar nuestras técnicas regionales otra vez bajo unas nuevas ideas. Nosotros sabemos que nuestras técnicas regionales deben tener un impacto perioperatorio en los resultados y pues la idea es que todos los estudios hasta ahora se han basado en disminución de consumo de opioides y en las escalas visuales, ¿sí? Eso tal vez es un paradigma que hay que romper hacia el futuro. ¿Mm? Deberíamos utilizar, por ejemplo, como desenlace, aparte del MCID, estas escalas de recuperación que miden otra cantidad de ítems que se relacionan con el bienestar del paciente en el postoperatorio y que, pues, como les digo, deberían estar incluidos en los nuevos diseños disponibles. En cualquiera de los casos, en este dilema de la diferencia estadísticamente, de la diferencia estadística versus de la importancia clínica, este concepto, vuelvo a este concepto del valor de la efectividad, pues yo pienso que juega un papel muy importante. Un bloqueo va a ser clínicamente impactante si lo podemos terminar implementando de manera exitosa en el concepto de la analgesia multimodal. Entonces, nosotros tenemos que estar mirando no solamente bloqueos efectivos en términos de disminución de dolor y recuperación, sino bloqueos que en últimas sean implementables. Y ahí viene el tema del paravertebral. ¿Cuántos centros en el mundo hoy día enseñan paravertebrales? De esos centros que enseñan en el mundo, ¿cuántas personas que se entrenaron en esos lugares terminan utilizando los paravertebrales de manera rutinaria en su práctica clínica? ¿Sí? O si hemos podido lograr que los paravertebrales los usen los, por ejemplo, anestesiólogos no regionalistas. Eso fue uno de los temas que tratamos en el panel de discusión después y que podemos tratar si quieren. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros bloqueos tengan un impacto en el control de dolor agudo. Nosotros necesitamos que nuestros bloqueos tengan un impacto en dolor crónico. Ojalá. ¿Sí? Necesitamos que nuestros bloqueos disminuyan la prescripción de opioides de manera aguda, disminuyan el término en el cual prescribimos opioides posoperatorios, digamos, a mediano plazo, y ojalá que eviten por completo que los pacientes se queden con opioides. Por supuesto, eso no solamente depende de las técnicas regionales, sino que en el futuro van a depender de lo que se va a llamar las clínicas de dolor transicionales. Y pues digamos que lo que nosotros queremos al implementar un nuevo bloqueo es tener a los pacientes bien tratados, ser efectivos y eficientes, tener buen balance de costo-beneficio y, ¿por qué no?, también tener cirujanos felices con pacientes que están en mejores condiciones. Ya para terminar, tenemos que tomar decisiones acerca de qué vamos a hacer con nuestros pacientes en términos de analgesia de tórax y analgesia de abdomen. Lo primero que yo te podría decir es que nuestras competencias en analgesia epidural deben mantenerse altas. Debemos hacer que nuestros residentes aprendan analgesia epidural torácica y cuando digo aprender analgesia epidural torácica, pues es una técnica adecuada, etcétera, etcétera, pero también lo que necesitamos es que sepan manejar adecuadamente los catéteres perineurales, ¿sí? Uno de los grandes problemas de los catéteres en general, más que poner el catéter, es la logística del catéter, ya sea intrahospitalaria o extrahospitalaria. Entonces, digamos, aprender no solamente a poner el catéter, sino hacer un seguimiento adecuado, a resolver los problemas de los catéteres, a utilizarlos de manera adecuada, porque a veces vemos un catéter andando con una infusión continua que se la dejaron a 3 y el paciente inundado con opioides y otros analgésicos y el catéter que está puesto allí y que deberían utilizarlo de manera más dinámica, pues eso no está sucediendo. Y es porque en el posoperatorio no hay nadie quien lo maneje, no hay nadie que maneje esos catéteres. Eso es un gran problema. Pero debemos mantener las competencias en analgesia epidural.
Desafortunadamente, con todos, digamos, esta, no sé, década larga que llevamos en proceso de educación, tanto formal como no formal, y en cursos y en talleres, tengo que decir que nosotros no hemos podido lograr que las técnicas regionales sean utilizadas masivamente. Claramente hemos tenido un impacto y hoy día tenemos muchas más personas que utilizan técnicas regionales, pero las limitaciones para los anestesiólogos regionalistas siguen siendo un problema muy importante. Se tocó en el panel de ISURA también la pregunta si el ISP no podría ser como un proceso de un escalón, un escalonamiento, empezar a poner ISPs, después empezar a poner bloqueos un poquito más profundos, el ISP que va un poco más allá, lo que se llamaba el MTP antes, y finalmente que el paciente, que el anestesiólogo se sienta confortable para terminar poniendo el bloqueo que hoy día soporta la literatura, que es el bloqueo paravertebral. Entonces, eso es una cosa que tenemos que, es un problema que tenemos que afrontar hacia el futuro. ¿Cuántos, aquí está, a eso se refiere esta diapositiva, cuántos centros en el mundo promueven el uso de paravertebrales y por qué un paravertebral no es fácil de aprender y por qué no es fácil de implementar? Otra vez volviendo al tema, al concepto del value. Lo otro importante de trabajo hacia el futuro es mejorar la evidencia que soporta las técnicas regionales en el perioperatorio. Probablemente nosotros no estemos midiendo los desenlaces que es relevantes. Hay que incluir este concepto del MCID y hay que incluir estas escalas de calidad de recuperación para poder ver el impacto de lo que nosotros hacemos. Y probablemente no es la golondrina que hace verano, sino toda la analgesia multimodal teniendo a la técnica regional en el centro. Por supuesto, mejorar los estándares de nuestra evidencia en anestesia regional. Yo pienso, para terminar, que el ISP va a reemplazar a la epidural torácica en cirugía de tórax y abdomen mayor y se puede convertir en una innovación en salud, sí. Si estudios bien diseñados logran probar un impacto global en la mejoría y la recuperación del paciente, en el control de dolor, y esto nos lleva a pensar si nosotros debemos reevaluar muchos de los bloqueos que hoy día tenemos. Podría darles algunos ejemplos de algunos que ya fueron reevaluados y estamos pensando diferente de ellos hoy día. El otro condicional es que tenemos que disminuir y refinar las indicaciones del bloqueo ISP. Ciertamente, y creo que lo hemos vivido los que lo hemos usado, hay escenarios en donde el ISP claramente no es la mejor opción. Probablemente sea una opción para un anestesiólogo que no tiene competencias en poner epidurales o poner paravertebrales. Entonces, digamos que pues entre el ISP y nada, pues mejor el ISP. Pero claramente para temas de dolor, yo sigo pensando, dolor visceral y procedimientos mayores, el ISP tal vez no es la mejor opción. Necesitamos demostrar la reproducibilidad del ISP. Uno de los grandes peros que se le ve al ISP es lo inconsistente que es. Y allí otro de los temas que tocábamos es que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, todos los días nosotros estamos refinando el sitio a donde van nuestras agujas, todos los días estamos refinando la distribución de nuestros anestésicos locales. Entonces probablemente con el ISP está pasando lo mismo. A veces ponemos un ISP y decimos, no, este ISP no sirve para nada, pero probablemente fue que lo hicimos técnicamente de manera inapropiada. Entonces tenemos que lograr que no sean solamente unos pocos expertos los que logren realizar este bloqueo de manera adecuada. Sucederá si podemos enseñarlo de manera efectiva a nuestros residentes y fellows y ojalá a nuestros anestesiólogos fuera de los escenarios formales para que lo tengan como una herramienta más en su manejo de analgesia multimodal. Y finalmente, que es el primer punto de esa escala del value, si lo podemos introducir de manera exitosa en los protocolos de recuperación avanzada. Les agradezco mucho por su atención y podemos entonces iniciar con las preguntas. A ver. Doctor Bonilla, tenemos la primera pregunta del doctor López. Vale. Doctor, ¿qué se conoce de ESP en cirugía cardíaca? Ok.
Bien, entonces digamos que en ese escenario en particular, ya hace varios años yo tuve la oportunidad en ese momento con el grupo del Hospital Universitario San Ignacio de empezar a utilizar ESP en cirugía cardiovascular. Eh, con un anestesiólogo cardiovascular entusiasta que además tuvo la habilidad, la inteligencia emocional y la habilidad de comunicación para poder embarcar en el tema a su cirujano cardiovascular. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes para lograr implementar cualquier tipo de técnica regional en la analgesia multimodal, que todos estemos en la misma página y que queramos. Entonces, ese anestesiólogo cardiovascular fue capaz de decir a su cirujano cardiovascular y a su grupo, vamos a utilizar esta nueva técnica, ¿sí? Que va a tener estos beneficios, sin saber si realmente lo íbamos a tener. Pero se lograron unos casos, digamos, bastante éxito, yo pienso éxito significativo en cirugía primero mínimamente invasiva con abordajes por toracotomía. Y luego pasamos a poner catéteres bilaterales de ESP en toracotomías, perdóname, en esternotomías, en cirugía cardiovascular. Y publicamos algunos series de casos al respecto de eso. Luego vino un estudio grande del doctor Macario, si mal no recuerdo, oriental. Este estudio muestra que disminuye de manera significativa el consumo de opioides después de revascularización. Pero bueno, y entonces ahí viene un dilema. Recuerdo, recuerdo que cuando nosotros hacíamos la evaluación de la sensibilidad, y está en el artículo que publicamos esas imágenes en el Journal of Cardiovascular and Thoracic Analgesia, está y nosotros encontramos disminución de la sensibilidad que venía hasta bien medial, Pero si nosotros hacemos un análisis anatómico, de la sensibilidad de la región anterior, de la parte paraesternal, digamos, no habría razón para que un ESP pudiera llegar hasta ese lugar. Lo que puedo decir es que el bloqueo de ESP tiene utilidad en cirugía cardiovascular, disminuye el consumo de opioides, eso es lo que muestra la literatura. Si vemos los dermatomas en las publicaciones más recientes de ESP, ninguno llega hacia la línea media. Nosotros tuvimos la impresión durante esas publicaciones de que efectivamente sí lo cubría y tuvimos muchos pacientes en donde las revascularizaciones miocárdicas con esternotomía les fue muy, muy bien y prácticamente tenían cero consumo de opioide en el posoperatorio. Tanto así que en algún momento, pues y como mucho de las cosas del ESP son anecdóticas, un día por X, Y o Z motivo no se les puso ESP a los pacientes y el cirujano cardiovascular dijo, oye, ¿qué pasó? El de la unidad de cuidado intensivo también dijo, oiga, ¿por qué? Porque realmente tiene una utilidad. Entonces yo pienso que tiene bastante utilidad, pero el cirujano cardiovascular debe estar en consonancia con la idea de utilizarlo en el perioperatorio. Gracias, doctor Bonilla. Siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivo es el ESP en cirugía de tórax comparado con la cirugía abdominal? Bien. Cuando yo le pregunté eso al doctor Forero, particularmente, se lo he preguntado varias veces, y le digo, bueno, dígame el ESP, ¿qué tan bueno es para dolor visceral? Dígame qué tan bueno es para dolor visceral el ESP. Hay que tener en cuenta que si yo pienso que el ESP tiene un componente visceral, es porque pienso que ese anestésico local está llegando hasta el espacio paravertebral y está bloqueando la cadena simpática. Entonces, le digo yo, y él me contesta de manera enfática siempre que le pregunto, me contesta, es excelente para la analgesia visceral. Es excelente. Mi experiencia particular es que, digamos, y lo tengo que decir también de los paravertebrales. Digamos, yo hace más de una década yo me entrené basado en paravertebrales. Y nosotros utilizamos paravertebrales para toda la cirugía abdominal. No sé qué les digo yo, para que se den una idea. El Sugar Baker lo hacíamos con paravertebrales bilaterales.
Y la percepción que teníamos en ese momento, en ese momento poníamos los paravertebrales bajo técnica anatómica, apenas se estaba desarrollando el tema del abordaje intercostal ecoguiado, que lo terminó publicando la doctora Milena Moreno por primera vez. Entonces lo hacíamos por reparos anatómicos y mi percepción es que ni siquiera los paravertebrales tenían tan buen cubrimiento visceral como una buena epidural. ¿Sí? Esa era mi percepción. Eh, y vuelvo y digo, la heterogeneidad de los estudios que comparan epidural con paravertebral es bien importante. Luego, cuando apareció el ESP, empezamos a utilizar ESP en cirugías, pues empezamos a subir el nivel de la cirugía y empezamos a utilizar en cirugías grandes. Terminamos utilizando ESP en Whipple, por ejemplo. Y la verdad tengo que decir que no nos fue tan bien. No nos fue tan bien. Y yo no creo que muchos anestesiólogos en el mundo, inclusive en el sitio allá en Toronto, en donde, digamos, nació el ESP, utilicen el ESP en reemplazo de una epidural para una cirugía abdominal que tenga un componente visceral muy importante. Creo que hay que ser sensatos y probablemente es mejor utilizar una epidural o probablemente es mejor utilizar un paravertebral bien puesto, porque puede ser que nuestros paravertebrales hubieran fallado en aquel entonces, por lo que eran por reparos anatómicos. Un paravertebral ecoguiado bien puesto probablemente es mejor desde el punto de vista visceral, porque yo sé con claridad que ese anestésico local llegó al espacio paravertebral. Con el ESP, es que ese es el otro elemento. Dicen que es fácil ponerlo, pero tal vez no es tan fácil como lo pensamos. Y no todos los ESPs que la gente piensa queda distribuido adecuadamente el anestésico local y cubre ese espacio paravertebral y entonces da analgesia visceral. Lo que terminamos concluyendo en las discusiones con estos panelistas que les conté al principio es que si usted no puede poner un epidural o si usted no puede poner un paravertebral por cuestiones técnicas, probablemente vale la pena poner un ESP como una opción. Y que digamos, pero digamos que habría que migrar hacia el paravertebral o pensar en que una epidural torácica bien puesta en un paciente que no tenga contraindicación es una excelente opción. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dificultades del bloqueo paravertebral? Si nos puede dar tips para este bloqueo paravertebral, muchas gracias. Pues, a ver, ¿qué podría decir yo? Mm, el bloqueo paravertebral es un bloqueo que, como todos, si uno, si uno tiene un proceso de aprendizaje adecuado, lo puede implementar y lo puede hacer. El bloqueo paravertebral, pues yo no creo que sea imposible, digamos, pero sí requiere un proceso de aprendizaje, digamos, de práctica deliberada, en donde nosotros podamos, mediante un tutor y repetir el proceso, llegar a lograr las habilidades. Que si les puedo dar tips, es muy difícil que en una charla en este instante yo le dé tips, pero lo primero probablemente que hay que hacer es conocer al dedillo esta imagen en 3D que hicieron estos coreanos, de tal manera que uno entienda perfectamente la anatomía, dónde está el ligamento contotransverso, cuál es la relación de la costilla con la apófisis transversa, cuáles son las imágenes anatómicas que yo voy a buscar, cómo se pone el transductor, cuáles son esos movimientos horarios y antihorarios para poder lograr específicamente el área, el target, para terminar haciendo un verdadero paravertebral y no terminar haciendo un bloqueo intercostal simplemente. Entonces, digamos que yo pienso que es un proceso de aprendizaje que tiene su grado de complejidad, pero que seguramente se puede lograr y que pienso que hay que desarrollarlo hacia el futuro. Desafortunadamente, no muchas personas están entrenados en bloqueos paravertebrales. Entonces, digamos que es cuestión de trabajarlo con alguien que sepa. Yo diría yo, claramente
hacer un proceso con alguien que sepa poner bloqueos paravertebrales, pero iniciar en pacientes sanos en cirugía de tórax, en donde en ese lugar vayan a poner un tubo de tórax después, de tal manera que no haya angustia si por alguna razón o circunstancia se hizo una pequeña fenestra en la pleura. Digamos que yo pienso que es un escalonamiento. Empezar a poner ESPs es una buena idea eso fue una de las conclusiones que creo que ya la dije. Empezar a poner ESPs y en el proceso de poner ESPs, eso lo decía Amit Pawa, vayan y escaneen el espacio paravertebral y cada vez se van familiarizando más de tal manera que un día pueden pasar a poner el bloqueo. Llegamos a la conclusión de que existía una cosa que se llama un ESP recargado. El ESP recargado es que no solamente llego al aspecto posterior de la apófisis transversa, sino que voy un poco más allá, como un midpoint transverse to pleura, que ya no se llama así, como intertransverso, del intertransverso, irme un poquito más allá y empezar a poner un poquito de anestésico local aquí. Entonces, no solamente levanto el epimicium del erector de la espina, sino que además mi aguja va un poco más allá y pone el anestésico local acá. Entonces, luego yo empiezo a explorar cuáles son estas estructuras que están en este lugar entre las dos transversas. Y allí, más adelante, pues va a estar el espacio paravertebral. Entonces, yo podría poner un ESP y un poquito más allá. Eso el doctor Pava lo llama un ESP recargado y piensa que un ESP con esa distribución adicional tiene un efecto un poco más contundente que el ESP regular. Gracias, doctor. Pregunta a través de Facebook. ¿De qué nivel o a qué nivel puede realizarse el ESP? ¿A qué nivel se puede realizar el ESP? No, pues el ESP está escrito desde la región cervical hasta la región lumbar. Digamos que en la región cervical, teóricamente es para cirugía de hombro. Yo he tenido la oportunidad de utilizar el ESP para cirugía de hombro y no voy a decir que no funciona, funciona, pero no es superior a un bloqueo del tronco superior para cirugía de hombro, más, más las ramas inferiores de un plejo cervical superficial. Pienso que no es superior. Entonces, en ese orden de ideas, no estoy tan seguro. Yo particularmente no he migrado a poner a todos los pacientes ESPs cervicales para hombro, sino que me mantengo en el tronco superior, pero pues se puede poner cervical. Cuando estamos hablando de cirugía de mama y vaciamiento axilar, pues estamos hablando de ESPs torácicos altos, T1, T2, T3. Particularmente en la Clínica Reina Sofía hemos tenido una experiencia allí haciendo rescate analgésico. Digamos que no todos los cirujanos de seno están en la onda de los bloqueos. Ellos piensan en general que los procedimientos que ellos hacen no son dolorosos. Tengo que decir que hay muchos que no son tan invasivos y que efectivamente de pronto no vale la pena ni siquiera ponerles una técnica regional, pero en esas cirugías de seno con vaciamiento, y también depende de los pacientes si tienen umbrales de dolor bajos. Hemos tenido la oportunidad de hacer bloqueos ESP de rescate para cirugía de seno con vaciamiento, vuelvo y repito, torácicos altos, y funcionan bastante, bastante bien. El paciente siente la diferencia en ese mismo momento. Luego vienen todas las indicaciones de tórax, que incluyen, digamos que es toda la parte que tiene que ver con toracotomía y pues abdominal alta, que yo diría que tiene que ver más con la parte somática que con la parte visceral. Y luego viene toda la parte que es ESP a nivel lumbar. Entonces, allí hay dos escenarios. Un escenario que parece ser muy prometedor y que pues creo que nadie refuta en este instante, y es que el hecho de que el ESP cubre el ramo dorsal. Luego, cubrir el ramo dorsal para cirugía de columna, pues parece ideal. Y hay grupos en el mundo que tienen experiencia haciendo esto, y aquí en Colombia hay gente que lo está haciendo y dice que les va bastante bien. Vuelvo y repito, allí lo que hay que tener es un cirujano de columna que esté de acuerdo en que nosotros hagamos una intervención muy, muy cerca de su sitio operatorio y que luego no nos vaya a culpar de temas de infecciones. Creo que este tema ya se ha tocado en muchos otros escenarios, y todo el mundo que dice que lo hace dice que nunca ha tenido una infección. Bueno, falta ver
si eso es así, pero pienso que hay que contar con el consentimiento del cirujano de columna. Entonces, digamos que ese ISP lumbar que cubre el ramo medial, una aplicación muy importante. Y por otro lado está el ISP en el cual pensamos que de alguna manera se va a comportar como un bloqueo de plejo lumbar y que va a tener, entonces hay estudios de ISP para cirugía de cadera. Allí la pregunta es si yo hoy día, por lo menos para reemplazos primarios de cadera, realmente yo quiero poner un bloqueo o no, que eso está bastante discutido. Digamos, en cadera nosotros empezamos con plejos lumbares, catéteres masiáticos parasacros, y luego nos pasamos solamente a los plejos lumbares, y luego de los plejos lumbares con catéteres pasamos a inyecciones únicas, y luego nos pasamos a fascias ilíacas, y probablemente hoy no hacemos nada para caderas primarias. Por ejemplo, hablo del escenario particular aquí de la Clínica Reina Sofía. Y son caderas ambulatorias y les va muy bien y no necesitamos poner ningún bloqueo. Otra cosa es artroscopias de cadera, bueno, en fin, pero digamos que pues también está teóricamente esa indicación lumbar para miembro inferior. Entonces son muchos escenarios, inclusive el doctor Forero estaba hablando de ESPs a nivel sacro, esto ya tiene que ver más como con dolor crónico más que con dolor agudo. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Muchas gracias como siempre por tan excelente exposición. Gracias. Es frecuente que la mayoría de las técnicas en bloqueos de fascia tienen el problema de reproducibilidad. Puede ser el lugar donde se pone la inyección, nivel, puede ser el volumen que usamos, aguja de cerámica caudal. Gracias. De cefálico a caudal. Bueno, entonces, otra vez, lo hemos discutido con Mauricio Forero en varios escenarios. Recuerdo que hace bastantes años, pues el 2016, recién reportado, pues más o menos la idea, esto es un bloqueo maravilloso y es un bloqueo que lo pone uno con los ojos cerrados, o sea, súper fácil. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, creo que Mauricio se ha dado cuenta también, que técnicamente puede ser un poco más retador de lo que pensamos. Parece más fácil que un paravertebral, o por lo menos da menos miedo porque no está uno pegado allá a la pleura, pero lo que sí es cierto es que, y eso lo dice Mauricio, hay que escoger adecuadamente el nivel. Eso es un elemento muy, muy importante. Luego, la aguja tiene que llegar al plano adecuado. Yo creo que muchos de los CSPs, tengo que decirlo que en estos años y al principio cuando aprendíamos, creo que muchas de las infiltraciones se nos iban intramusculares. Entonces hay que asegurarse de levantar el epimicium del músculo erector de la espina para que veamos esa distribución pareja que está debajo del músculo y no intramuscular. Eso es otro elemento muy importante. Y allí pues los dejo a consideración el tema ese de pasarse un poquito más de la transversa. Yo creo que lo hago de manera rutinaria. Lo otro es el tema de los volúmenes. El tema de los volúmenes y los regímenes de administración. Hablábamos que los regímenes de administración, probablemente el mejor régimen de administración son los bolos en vez de las infusiones continuas. Y entonces yo ahí tengo una experiencia un poco diferente. Recuerdo que nosotros hicimos infusiones continuas, particularmente con cirugía cardíaca, hicimos infusiones continuas y esas infusiones continuas funcionaban excelente. Y entonces de pronto nos trajeron unas bombas que tenían bolos intermitentes y dijimos, fantástico, probémoslo, y no nos fue tan bien con los bolos intermitentes. Pero es que hay una condición y es que estos bolos intermitentes tienen que también tener un elemento de presión. O sea, son bolos intermitentes, pero que son relativamente rápidos. Lo otro allí que se discutía es el tipo de catéter que uno debe utilizar. Digamos, todo el mundo lo que utiliza son catéteres epidurales fundamentalmente. Ahí hablaron si multiorificio, que si un orificio, pues realmente no tenemos evidencia que nos hable de una cosa u otra, pero bueno, escoger el sitio adecuado, levantar adecuadamente el plano. No importa si la aguja viene de abajo, de arriba abajo, de abajo arriba, no, realmente no interesa. Ellos lo hacen de arriba abajo, nosotros lo hacemos de abajo arriba. Eso realmente no creo que importe, pero es levantar ese plano adecuadamente y luego el catéter pasa mucho más fácil cuando uno levanta ese plano con facilidad. Entonces yo pienso que esos son como los elementos así importantes. Doctor, siguiente pregunta.
Recientemente se publicó un estudio sobre el bloqueo del triángulo femoral más IPAC versus infiltración local. Los resultados muestran que todos los desenlaces son similares, excepto consumo de opioides. ¿Cree usted que el dilema de alcanzar la significancia estadística, pero no alcanzar la relevancia clínica, podría ser una de las barreras de la anestesia regional para su uso en la práctica diaria? Total, claro. Ese estudio muestra que los pacientes, 30 pacientes por grupo, y la única diferencia fueron 7.2 miligramos de morfina en 24 horas. O sea, a uno les dieron 16 o 17 miligramos de morfina y el otro grupo consumió 9 punto y pico miligramos de morfina. Que entre otras cosas, para hacer un estudio americano me parece que es poquita morfina en general. Quiere decir que el estudio tiene, digamos, una analgesia multimodal bastante compleja y robusta alrededor del manejo de estos pacientes de rodilla. Y efectivamente lo que muestra el estudio es que, aparte de esa pequeña diferencia en morfina, de resto todo está igual, todos se recuperaron igual, los arcos de movimiento estaban perfectos, náusea y vómitos, se pararon a caminar, todo igual. Entonces, esos son los retos que tiene la analgesia multimodal. Son tantas intervenciones que saber cuánto es lo que aporta cada una de las intervenciones es difícil. Y efectivamente, sí, efectivamente yo pienso que nosotros debemos lograr, o sea, vale la pena someter al paciente al riesgo de realizar un bloqueo. Máxime, si ahorita les estoy hablando, por ejemplo, de aprender algo complejo como un paravertebral, vale la pena el riesgo-beneficio, si realmente tenemos un impacto significativo en disminución de dolor. Uno, disminución de opioides. Dos, y entonces ahí viene lo que les decía en la charla. ¿Qué pasa con esas otra cantidad de variables que nos muestra las escalas de recuperación, de calidad de recuperación? Si puede comer, si puede dormir, si puede deambular. Esas son las otras cosas que no hemos mirado, ¿sí? El paradigma de nosotros, porque desafortunadamente la medicina basada en evidencia nos centra sobre variables duras, eso nos ha enseñado a lo largo de los años a centrarnos en variables duras, algo a lo que le podamos echar estadística, ¿sí? Perdón, con los epidemiólogos, pero entonces nos cerró así y no nos dejó ver todo ese horizonte de lo que significa una recuperación adecuada y todas esas otras variables que nosotros podemos medir en los pacientes para saber si se recuperan de manera adecuada. Eso es lo que esperamos, más que el mero número de miligramos de morfina. Eso es lo que esperamos que los estudios en el futuro nos digan. Si esas intervenciones multimodales basadas en anestesia regional tienen un impacto en esas otras escalas. Y hay algunas publicaciones que ya muestran que sí. Gracias, doctor. Siguiente pregunta del doctor Morales también. En la revista Local and Regional Anesthesia se publicó el año pasado una revisión sobre las barreras de la anestesia regional. Mencionan problemas de entrenamiento, mentorship, infraestructura, etc. ¿Cuál cree usted que pueden ser las barreras más importantes de la anestesia regional en nuestro medio? ¿Y cuál es el panorama actual en cuanto a la enseñanza de la anestesia regional? Una muy, muy buena pregunta, doctor Morales. Claramente, digamos, para poder nosotros implementar anestesia regional, necesitamos anestesiólogos entrenados en anestesia regional. Tengo que hacer aquí un mea culpa, y es que probablemente hace más de 10 años, 12 años ya, que venimos enseñando anestesia regional. Probablemente al inicio, dentro de nuestra inexperiencia, empezamos tal vez a atiborrar a la gente con un montón de bloqueos y un montón de aproximaciones, que en últimas, como les decía yo en la conferencia, terminaban no siendo prácticas y aplicables. Mi consigna el día de hoy es a la gente la que le pueda enseñarle los bloqueos básicos que todo anestesiólogo debe saber para poder funcionar, ¿sí? Yo no gano nada enseñándole los 16 opciones que hay de bloqueos de tórax, si al final la gente no va a saber con cuál se va a quedar. Es probable que no valga la pena ni mencionárselos, ¿sí? Yo creo que en algunas conferencias que dimos hace muchos años teníamos diapositivas llenas de bloqueos, pues digamos que pues era
digamos, para mostrar el panorama, pero probablemente ese no era lo adecuado. Este artículo, perdón, este artículo que salió arreglando la nomenclatura, creo que es un gran avance. O sea, pasamos de una lista de 12 bloqueos a 4 bloqueos, probablemente 3, de los cuales tengamos que enseñar solamente un bloqueo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es una cosa que creo que tenemos que cambiar. Cuando nosotros cambiemos eso, entonces podemos hacer que nuestros residentes se expongan a mayor volumen, a mayores volúmenes de bloqueos. Esto, digamos que eso sí es un llamado a los jefes de los departamentos y de los posgrados a que debemos lograr la mejor exposición posible en las rotaciones de anestesia regional, no solamente una exposición en términos de volumen, sino en calidad de exposición y de lo que se llama práctica deliberada. Es decir, que nosotros podamos hacer y retroalimentar a nuestros residentes y por supuesto el mejor escenario es la residencia. Ahora, el reto es también con los anestesiólogos que no tuvieron la oportunidad de entrenarse durante la residencia, sino que ya son anestesiólogos formados hace muchos años y quieren introducir las técnicas regionales. Allí está otro reto significativo porque, y otra vez hago un mea culpa, no hemos sido capaces de llenar el bache que hay entre un workshop, un taller de anestesia regional y la realidad de los anestesiólogos en el día a día de sus hospitales. Esto lo venimos hablando hace años, pero no hemos podido llenar ese vacío. No sabemos no sabemos todavía cómo hacerlo. La virtualidad creo que ofrece muchas cosas. Hace poco en el curso de la Clínica Reina Sofía tuvimos la oportunidad de tener al doctor Admir Hatzik, por ejemplo, que en Isora es uno de los grandes, digamos, de las grandes instituciones que enseña anestesia regional y tiene unas plataformas muy interesantes, etcétera, etcétera. Y creo que eso genera un avance gigantesco. Sin embargo, hay un bache entre tener el app de Nisor aquí entre el bolsillo en mi celular y yo poder tener una implementación de eso en la práctica clínica. Eso es una cosa difícil de lograr, difícil de lograr. Inclusive cuando un individuo llega a un departamento de anestesia a generar cambios, eso es una cosa complicada. Probablemente entre más sean los individuos que están dentro de un grupo de anestesiólogos empujando el tema de anestesia regional, probablemente eso ayude, claramente. Lo otro, que es muy, muy importante, creo yo, es el ambiente en el cual se desarrolla la anestesia regional y ahí es lo que creo dije ya un par de veces. Hay que tener a los cirujanos pensando en las mismas cosas. Si nosotros vamos por un lado y los cirujanos van por el otro, esta implementación se haría muy difícil. Gracias, Doc. Siguiente pregunta. ¿Qué experiencia tienes en el uso de ESP en el dolor oncológico? Digamos que tengo que decir que en este momento yo estoy fuera de la práctica del dolor crónico y del oncológico hace más tiempo. Me dediqué al dolor crónico y al oncológico durante varios años, pero en este momento no. Cuando salió el ESP, yo tuve la oportunidad de utilizar ESP en pacientes con dolor crónico de tórax, algunos de ellos oncológicos. La descripción original del ESP es en un paciente en el que pensaban que tenía un dolor de neuralgia posherpética, pero lo que tenía eran unas metástasis en los arcos costales. Entonces, digamos que pues para dolor oncológico, claro que sirve. Pero el tema es ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? El efecto de los anestésicos locales desafortunadamente es una cuestión limitada. Entonces, si nosotros estamos hablando de dolor crónico, pues el ESP tiene sus limitaciones en el tiempo. El doctor Forero, cuya práctica en la Universidad de McMaster tiene mucho que ver con eso, pues nos habla de catéteres ESP puestos por tiempo prolongado. Allí viene el tema de las infecciones, pero nos habla de inclusive semanas a meses de ESPs puestos. Y si ustedes me lo preguntan, y si el ESP le está funcionando, y si me preguntan que qué prefiero, si dejarle un catéter epidural puesto o un catéter paravertebral puesto al paciente o un catéter ESP puesto por un mes, pues prefiero ponerle el catéter ESP por un mes. Entonces, yo pienso que en el escenario del dolor crónico y particularmente el dolor oncológico y el cuidado paliativo,
esas son opciones posibles si se hace un seguimiento, si se hace un seguimiento juicioso de todo el tema de infección, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Raquídea alta con opioide para cirugía de tórax puede reemplazar el uso de la epidural en cirugía de tórax o ESP? Pues a ver, digamos que hay toda una controversia acerca de uno debería poner raquídeas torácicas o no. Eh, Hay anestesiólogos que piensan que no es ningún pecado ni nada por el estilo. Si uno mira la estructura anatómica de la columna torácica, pareciera que es una cosa factible. Pienso que eso es una opción. Sin embargo, pues no tengo experiencia manejando cirugía de tórax con espinales con morfina incluida. La morfina intratecal es una cosa fantástica para analgesia, reemplaza muchas técnicas, por ejemplo, no sé, es mejor eso que TAPS para cesárea, por supuesto. Eh, yo pienso que hay que sopesar el riesgo versus el beneficio y pienso que en general un ESP bien puesto para cirugía torácica funciona muy bien, sin necesidad de yo estar pensando en que voy a terminar haciéndole una caricia a la médula espinal. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Para nefrectomía, regularmente, ¿qué técnica analgésica usa? ¿Epidural versus ESP versus bloqueo en pared abdominal? Pues digamos que allí, digamos que lo que está escrito, ahí está escrito todo, ¿no? La experiencia que yo tengo, mi experiencia particular en eso es que el grupo de urología con el que pude trabajar muchos años, le poníamos un catéter peridural y a la mañana siguiente estaban diciendo, por favor se lo quita, por favor se lo quita, por favor se lo quita. Entonces, entonces realmente no pensábamos que hacer el esfuerzo de poner un catéter epidural para eso era una cosa complicada. Sin embargo, cuando eran lumbotomías, lo poníamos, digamos, yo pienso que de manera rutinaria. Eh, lo cierto es que mucha de esa cirugía de nefrectomía se convirtió en cirugía laparoscópica y cuando la cuestión es laparoscópica, ya eso es a otro precio. Yo pienso que allí en los bloqueos de cuadrado lumbar, que entre otras cosas, de acuerdo a esta nomenclatura, ya no se llaman uno, 2 y 3, sino lateral, posterior y anterior, un cuadrado lumbar posterior es, yo pienso, una excelente opción para las nefrectomías laparoscópicas. Yo pienso que también el ESP bien puesto podría ser una técnica ideal, aunque, bueno, tengo que decirlo, que de manera rutinaria hoy día en las nefrectomías laparoscópicas, pues, digamos, en buenas manos, no son procedimientos muy largos, la analgesia multimodal sola más su infiltración local podría ser suficiente también. Yo pienso que todo hay que ajustarlo al grupo de trabajo que uno tiene y dependiendo de los tiempos quirúrgicos, del manejo de los tejidos, etcétera, etcétera. Pero digamos que las opciones regionales son esas que acabo de nombrar y podría hacerse de acuerdo a la experticia de cada uno. Siguiente pregunta. Cordial saludo. La experiencia para hernia inguinal. Yo realmente un ESP yo no lo pondría para hernia inguinal. A mí me parece que existen otros bloqueos que pueden cubrir la parte de hernia inguinal. Vuelvo y repito, eh, una cosa era cuando nosotros hacíamos la mayoría de las hernias inguinales abiertas, ¿sí? Entonces, en ese momento poníamos bloqueos inguinales y lipogástricos, TAPS, que entre otras cosas, el TAP también hay que saberlo poner, porque creo que se pusimos muchos TAPs con distribuciones inadecuadas. Yo pienso que para hernia inguinal hoy día, un cuadrado lumbar lateral es probablemente de lo mejor que uno pueda ofrecer pronto con un bloqueo de fascia transversalis, si hay un poquito más si el tema es abierto. Tengo que decir que hoy día para las herniorrafias inguinales laparoscópicas con malla unilateral o bilateral, lo mismo, la analgesia multimodal que estamos utilizando resulta ser suficiente y rara vez tenemos que hacer cosas como bloqueos de rescate
para este tipo de procedimientos laparoscópicos. Otra cosa es el abierto. Pero yo creo que no, yo no, no he utilizado y no utilizaría un ESP para hernia inguinal. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Consideraría el ESP como técnica anestésica para cirugía de tórax en paciente despierto? Ese es otro tema. Cuando recién empezamos a poner ESPs, recuerdo haber visto uno o dos casos en los cuales para procedimientos superficiales de tórax, se usó ESP más sedación. Yo en este momento me pregunto si durante la colocación de ese ESP no tuvimos un poco de diseminación hacia, digamos, de este ESP recargado que les decía yo, porque en general, si vamos a hablar de ESP, no es considerado un bloqueo anestésico en general. Hay un artículo reciente del doctor Jeff Gadsden donde muestra los volúmenes a los cuales pues empiezan a aumentar los dermatomas que están comprometidos. Y digamos que el ESP tiene un tema de limitación, o sea, es perfectamente anestésico en un lugar, pero a medida que se va abriendo, empieza a disminuir esa densidad del bloqueo y empieza a ser analgésico. Entonces, digamos que en principio yo no recomendaría un ESP como técnica anestésica. Otro caso que tuvimos recientemente en la clínica de Reina Sofía, de una paciente que tenía múltiples comorbilidades y le iban a hacer una toracotomía para, no recuerdo, algún procedimiento de tórax, tal vez una lobectomía o algo así por el estilo, pero una paciente con múltiples comorbilidades, patologías cardíacas y respiratorias. Entonces decidimos hacer esa paciente con técnica regional solamente. Hicimos una toracotomía con regional, pero entonces me llamaron, me dijeron, ¿nos puede ayudar con esto? Porque por supuesto, yo automáticamente lo que hice fue ponerle unos paravertebrales. Con los paravertebrales sí confío plenamente en la anestesia que dan los paravertebrales y efectivamente pudimos hacer ese caso, eso no fue hace mucho, con una paciente que estaba ligeramente sedada y con bloqueos paravertebrales como técnica anestésica única. No le hubiera puesto a esa señora un ESP para el procedimiento. O de pronto le pongo un ESP de ese recargado, o sea, un paravertebral. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿El ESP a nivel lumbar para cirugía de columna no es el mismo retrolaminar? Pues digamos, si usted le pregunta a Mauricio Forero, él le dice no. El ESP es una cosa, el retrolaminar es otra. Nosotros estamos hablando de una distribución de anestésico local en ese espacio paraespinal. Y si nosotros miramos, eso realmente está bastante cerca. Y si nosotros terminamos poniendo un volumen de 30 centímetros cúbicos, 20 o 30 centímetros cúbicos, pues yo pienso que nosotros tenemos distribuciones tanto ahí digamos, en el lugar del ESP, pero seguramente se va el anestésico local hacia el espacio retrolaminar. Depende depende de lo quisquilloso que sea uno a la hora de poner anestésico local o infiltración en un punto en particular. Voy a comparar con lo que se hace en dolor crónico. Cuando uno hace un bloqueo ramo posteromedial para saber si el paciente, digamos, como prueba diagnóstica de un dolor de facetas, pues uno no puede poner más de medio centímetro cúbico en el sitio, medio centímetro, un centímetro cúbico o menos en el sitio para asegurarse que está bloqueando solamente el ramo posteromedial. Y esa prueba pues, positiva le dice a uno si el paciente pues, tiene dolor facetario o no. Cuando yo pongo 30 mililitros, pues claramente yo voy a bañar todo ese lugar. Pero si usted le pregunta a los que saben, dicen no, el retrolaminar es una cosa y el ESP es otra. Eso lo puedo decir. Lo importante, perdón, es que baña el ramo medial, que es lo que necesitamos para cirugía de columna.
Siguiente pregunta. Sí. Considera el ISP útil en cirugía bariátrica tipo manga, la cual es muy dolorosa incluso en comparación al bypass gástrico y en cuyos pacientes se requiere pronta movilidad, terapia respiratoria activa y mínimo opioide. Bueno, al respecto de eso, hubo unas de las primeras publicaciones en ESP con respecto a cirugía abdominal. Justamente fueron rescates de pacientes de cirugía bariátrica, en donde el paciente tuvo, bueno, a pesar de su analgesia multimodal, dolor no controlado en el posoperatorio. Esto fue un reporte que hizo el doctor Ki Jin Chin, y ellos hicieron algunos casos de bloqueo ESP como rescate analgésico en el posoperatorio. ¿Mm? Pero entonces, haciendo el seguimiento al tema, no se volvió en un estándar de práctica para la cirugía bariátrica, allá por lo menos en la Universidad de Toronto, no se volvió un estándar de práctica a la cirugía bariátrica ponerle ESPs. La pregunta es ¿por qué? Em, entonces ahí viene lo que les comentaba con respecto a si pensamos que el ESP sí tiene un cubrimiento visceral o no. Pienso que depende de la forma en que pongamos el ESP. Em, Ciertamente esos pacientes se benefician de cualquier cosa que no sea opioides, claramente. Yo particularmente no lo he utilizado ni de manera preoperatoria, ni he tenido que utilizarlo como rescate en pacientes de cirugía bariátrica para manga gástrica. No hay literatura que nos soporte eso, solo unos reportes de caso, pero vuelvo y pregunto, ¿y por qué no se les volvió el estándar de práctica? ¿Por qué no lo hicieron de manera rutinaria y lo siguen haciendo en cirugía bariátrica? Ahí es donde muchas de las personas que hablan, digamos, negativamente del ESP, hablan del tema de la consistencia en los resultados cuando uno va a poner ESPs. Máximo cuando en cirugía bariátrica estamos hablando de pacientes de grandes volúmenes y técnicamente la colocación del ESP de pronto no es tan sencillo. Entonces, yo esperaría un poco más de literatura a ese respecto en particular para decidir que se va a convertir como en algo que haga de manera rutinaria en la práctica. Siguiente, doctor. ¿Qué opinión tiene de morfina subaracnoidea a nivel lumbar para cirugía de tórax? Muchas gracias. Pues digamos que la morfina subaracnoidea es fantástica, ¿sí? Pero realmente no he tenido la oportunidad ni se me ha ocurrido utilizarla subaracnoidea lumbar para cirugía de tórax. Entonces no podría decirle nada al respecto de eso porque no lo he usado nunca. No lo he usado nunca como una opción analgésica para tórax, ponerla lumbar. Digamos que una de las, bueno, yo, digamos, la otra cosa que yo pensaría es, no creo que la vaya a usar porque la presentación que tengo disponible en mi institución es una presentación de morfina que viene junto con bupivacaína y fentanil. Entonces, terminaría con un paciente con las extremidades bloqueadas para una cirugía de tórax. Eh, si tiene la oportunidad de poner la morfina solita, de pronto es otra historia. Pero no digo nada al respecto porque no lo he usado. Siguiente. Uso de dexmedetomidina como ayudante en el ESP. Con respecto a los coadyuvantes, hoy día yo tengo una idea en mi cabeza. Falta ver si cambia porque ha cambiado mucho en estos años. El mejor coadyuvante que uno le puede poner a un bloqueo es no ponerle coadyuvante y ponérselo por la vena. ¿Y cuál? La dexametasona. Punto. Ya de resto, no más coadyuvantes de absolutamente nada. Por supuesto, hay opiniones distintas. Mucha gente utilizó clonidina, dexmedetomidina, buprenorfina en muchos bloqueos, miembros superiores, miembros inferiores. Hoy lo que sabemos de coadyuvantes es tan sencillo como eso. No le ponga nada más su anestésico local. Yo lo pongo en epinefrina, pero la epinefrina no la uso, no la pienso como coadyuvante, sino como marcador de inyección intravascular. Y lo mejor que podemos hacer como coadyuvante, por lo menos para bloqueos de miembro superior y miembro inferior, es
ponerle la dexametasona por la vena. Punto. No sabemos hoy día, en términos de coadyuvantes, cuál es el efecto, digamos, en el escenario particular del ESP, no sabemos los coadyuvantes cómo nos funcionan ahí. No hay estudios al respecto de eso todavía. No sabemos si se va a aportar en últimas como un bloqueo de miembro superior, que es dexametasona intravenosa y bloqueo perineural con anestésico local. Doctor, pregunta del doctor Borrero a través de Facebook. ¿Alguna recomendación particular sobre el manejo perioperatorio de anticoagulantes y antiagregantes en ISP? Ok, ese es otro tema que está por estudiar. Hemos discutido eso muchas veces. Si uno ve las guías del ASRA, lo que dicen a uno cuando, pues bueno, digamos, primero hablan de bloqueos profundos y bloqueos superficiales, y cuando está así como, perdónenme lo coloquial, entre su merced y mi señora, entonces dicen, pues, mire el riesgo-beneficio y mire la compresibilidad. ¿Mm? Entonces, claramente luce más benévolo realizar un bloqueo ESP y un catéter, ¿sí? Que hacer un paravertebral o poner un epidural en términos de riesgo de sangrado o de si hay sangrado, la posibilidad de hacer compresión, o sea, parece mucho más compresible el ESP. De tal manera que yo particularmente soy un poco más liberal al poder poner y quitar catéteres de ESP en pacientes que tengan algún tipo de trastorno de la coagulación. O sea, pienso que seguramente no va a haber ningún problema. Sin embargo, falta la literatura que lo sustente. Y así como pienso yo, piensan muchos anestesiólogos regionalistas en el mundo. Piensan que el ESP es mucho más seguro en términos de poder usarlo en pacientes que tengan algún grado de anticoagulación o riesgo si lo comparamos con epidurales o paravertebrales. Pero necesitamos soporte en la literatura que nos confirme que efectivamente eso es así. Podemos extrapolar de otras circunstancias. No sé, por ejemplo, durante el entrenamiento, yo tuve la oportunidad de presenciar un estudio un estudio retrospectivo en el cual nosotros poníamos catéteres de plejo lumbar, ojo, catéteres de plejo lumbar, y estos catéteres de plejo lumbar se retiraban a las 48, 72 horas del posoperatorio y lo retiraba la enfermera solamente, o sea, por órdenes. O sea, nosotros digitábamos las órdenes por 3 días y la enfermera sabía que al día 2 el catéter iba para afuera. Estamos hablando de plejos lumbares. Y mi jefe lo que hizo fue hacer un estudio retrospectivo de esos pacientes a los cuales les quitamos los catéteres de plejo lumbar, que digamos que nosotros tenemos consideraciones al retirar catéteres cuando los pacientes están con algún grado de anticoagulación. Entonces mi jefe lo que hizo fue analizar como 600 y pico de casos de manera retrospectiva de qué había pasado, en qué andaban esos pacientes cuando le quitaron esos catéteres de plejo lumbar. Y encontramos pacientes que tenían PTs y PTTs prolongados, INRs prolongados, alteraciones de plaquetas, pues no era la norma, pero hubo muchos pacientes de esos, ya sea porque hubieran sangrado, los habían transfundido o tenían enfermedades de base que no las habíamos detectado en ese instante, y ningún paciente tuvo ninguna complicación en el retiro de un catéter. Entonces, digamos, uno puede extrapolar. Probablemente es más seguro el ESP que las otras dos opciones. Doctor, ¿existe alguna experiencia con el uso de opioides, dexametasona, dexmetomidina para prolongar el efecto del ESP? Esa es creo que está contestada con la que contesté hace 2 preguntas. No, coadyuvantes no en ESP, nada, no hay ninguna literatura que lo soporte, dexametasona por la vena. Por lo menos en eso estamos en este instante. Gracias. ¿Existe alguna literatura sobre el uso de esteroides en ESP? Nuevamente, exacto. No, digamos, si usted le pregunta a Mauricio Forero utiliza esteroides porque la mayoría de los médicos que se dedican o alguna vez nos dedicamos a dolor crónico, tenemos en nuestra cabeza que
los bloqueos que poníamos para dolor crónico, les ponemos, aunque sea un poquito de esteroide, ¿sí? No particulado, ojalá, etcétera. Y entonces siempre se le pone esteroide ahí. Pero digamos que no hay ningún estudio, digamos que eso es en el escenario de dolor crónico. Pero no hay, eso sería como un coadyuvante más. Y la pregunta es, bueno, ahí yo qué busco con ese esteroide puesto allí. Pues le estoy poniendo la dexametasona por la vena en el dolor agudo posoperatorio. Y no conozco literatura al respecto de ESP, dolor crónico y el hecho de poner o no poner esteroide. Gracias, doctor. Para una comparación entre las técnicas analgésicas, es importante la definición de desenlaces que sean importantes para los pacientes y que muestren diferencias clínicamente relevantes. ¿Cuál es el conjunto de desenlaces que sugiere deben ser incluidos en los estudios futuros que permitan llegar a una conclusión más definitiva sobre la ventaja de una técnica sobre la otra? O de ser similares, sería necesario llevar a cabo un estudio de equivalencia o no inferioridad que supone tamaños de muestras mucho más grandes. Ok, entonces lo que yo pienso es que lo primero que hay que hacer es definir estos MCIDs para dolor agudo. Nosotros tenemos diferencias mínimas clínicas importantes en escenarios crónicos y dependiendo de las enfermedades, dependiendo de la enfermedad, sabemos que pueden ser así de grandes o así de pequeñas. Y hoy día nosotros no tenemos MCIDs de prácticamente nada en dolor agudo. Entonces, lo primero que hay que definir, ¿qué es una diferencia mínima clínica importante? ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es eso en términos de qué? ¿Qué es eso en términos de, sí, claro, escalas visuales, sí, claro, consumo de opioides, pero también lo siguiente que nos muestran las escalas de recuperación. El paciente puede respirar adecuadamente, puede comer sin problemas, se siente descansado, ha dormido adecuadamente, eh, ha podido realizar su higiene personal de manera adecuada, es capaz de mantener una comunicación con la familia, bueno, y con su entorno. Eh, el soporte que tiene del personal del hospital. Bueno, en fin, son varias escalas estas de recuperación las que yo pienso que deben ser incluidas, ¿sí? Y saber, y en cada uno de ellos, en cada uno de esos ítems, cuál es nuestra meta. Eso lo hace muchísimo más complejo. Pero digamos que es lo que hacemos en la realidad. Cuando pasamos una revista de clínica de dolor, nosotros nos damos, digamos, por supuesto, evaluamos cuánto analgésico consumió y cuánto nos está diciendo que le está doliendo, pero también nos damos una idea global de cómo está el entorno del paciente, de si nos puede hablar adecuadamente, de cómo, lo que hemos sabido de dolor de toda la vida. Entonces yo pienso que eso hay que trasladarlo a la realidad de los estudios. Seguramente no va a ser fácil. Y con respecto a los números de los estudios, seguramente, digamos, hay estudios que son inalcanzables, ¿sí? Sobre todo los que tienen que ver los que tienen que ver con desenlaces, por ejemplo, de lesión neurológica. Estamos hablando de una cosa tan rara que habría que meter miles de pacientes para poder ver diferencias entre una técnica y otra. Probablemente son estudios que son técnicamente imposibles. Creo que alguna vez hablamos de eso con el doctor Vincent Chan. Y pues sí, claro, hay estudios en general de anestesia regional que van a ser imposibles de lograr. Pero pues lo que debemos tratar es clarificando estos dos conceptos, y entendiendo que el MSID es el mínimo y que probablemente debemos lograr más que el mínimo en la vida real, eh, pero seguramente teniendo esto en el panorama vamos a tener una idea más clara de el impacto en los desenlaces de lo que hacemos en anestesia regional y en manejo de dolor perioperatorio. Gracias, doctor. ¿Cuál es el volumen máximo de anestésico que ha utilizado y a qué concentración? En el ESP, como les digo, es un bloqueo analgésico. Entonces, digamos que la concentración máxima que utilizo normalmente es bupivacaína al 0,25%. Esa es la concentración máxima. Rara vez es bupivacaína al 0,5%. Mm, y los volúmenes
van entre los 20 y 30 mililitros, ¿sí? Por supuesto, depende de lo que uno quiera lograr y si lo va a poner bilateral, pero digamos está entre 20 y 30 mililitros de bupivacaína al 0,25%. ¿Podría ser útil el manejo de espondilodicitis como rescate de analgesia multimodal, cervical, torácica, lumbar? ¿Qué concentración y a qué volumen? Tengo que decir que no tengo experiencia en el manejo de ese tipo de patologías con ESP, pero sí le oí a Mauricio que utilizaba ESP digamos, de alguna manera en pacientes con esa patología, pero no digo más porque no lo utilizo, no lo uso, no es lo que estoy haciendo en este instante. Entonces, no le invento. ¿Alguna experiencia de ISP en cirugía plástica, por ejemplo, abdominoplastia? Sé que yo conozco de casos en donde se ha utilizado el ESP para cirugía plástica, particularmente abdominoplastia. Pero entonces ahí hay que pensar que digamos, el colgajo de la abdominoplastia viene, va desde bien abajo y la tallada del colgajo viene hasta bien arriba, ¿no? Entonces, tiende a ser como un ESP que es como toracolumbar, sé que lo han utilizado. El problema, dependiendo de la técnica, es que cuando empieza a volverse muy lumbar, puede tener compromiso del plejo lumbar. Y entonces sé de casos en donde la idea era proporcionarle analgesia multimodal a esos pacientes con el ESP, digamos, lumbar alto, torácico bajo, y los pacientes tuvieron parálisis de plejo lumbar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese escenario. Yo particularmente no lo he usado. Sé que hay gente que lo ha usado, pero no, yo no lo he usado en lo particular. Última pregunta, Doc. ¿Se justifica ESP single shoot o debería usarse siempre los catéteres en analgesia post-op? Esa es una muy buena pregunta. Depende de lo que uno quiera lograr. Yo particularmente soy un, digamos, defensor de los catéteres porque pienso que los catéteres son terriblemente versátiles. Nada mejor para cubrir en el tiempo que un catéter. No hay forma de prolongar un single shot con lo que uno quiera a lo que el catéter le permite. Eso es una cosa que es clarísima. Entonces, si uno piensa que la patología que el paciente tiene y la hospitalización se lo permite, yo pienso que uno debería utilizar siempre un catéter. De lo contrario, y creo que fue la experiencia que tuvimos hace unos años con la cirugía de, de tórax y cardiovascular, es que cuando decidimos, no, tal vez es demasiado poner un catéter, pongámosle un single shot. Con el single shot, a las 8 a 12 horas ya el paciente no tiene nada de ese bloqueo. En cambio, con el catéter uno puede prolongar el efecto. Obviamente, esto implica una logística significativa para hacer el seguimiento de ese catéter y poderlo utilizar de manera óptima, o sea, decidir que podemos subir infusiones, bajar infusiones, de tener que poder resolver el problema del catéter está filtrando, se tapó, se desconectó, todo eso, digamos, eso es el precio que hay que pagar por el beneficio de tener un catéter funcionando varios días. Bueno, Antonio, Muchísimas mira, gracias por la invitación. gracias a ti por esta excelente presentación y además todo este fogueo de preguntas que han dado muchísima claridad a toda la utilización de este tipo de bloqueos en la práctica hoy en día. Excelente y muchísimas gracias. A Gracias todos a ustedes por la invitación, gracias a todas las personas que hicieron preguntas. y todos los que todavía nos acompañan. Tuvimos más de 100 personas conectadas el día de hoy. Entonces, maravilloso. Muchísimas gracias. Excelente. Ahí les dejo mi Twitter si me quieren seguir haciendo preguntas por Twitter.